Entonces, cuanto más responsabilidad aceptas, más control tienes. Cuanto más control tienes, mayor libertad tienes. Estás a punto de escuchar un discurso que cambiará tu vida de Brian Tracy. Relájate, toma notas y mira este video completo para no perderte nada que pueda tener un gran impacto en tu vida. Emociones negativas. Decimos que esto es ser responsable y esto es ser irresponsable, y todo el mundo está en algún punto intermedio entre estos dos. O eres irresponsable y ves que todo el mundo más es responsable de tu vida, o eres totalmente responsable. El 10% superior de las personas son totalmente responsables. Estos son líderes, y puedes ser un líder sin seguidores, puedes ser un líder sin un equipo. Un líder es una persona que se comporta como un líder, y un líder es alguien que asume una responsabilidad total. Ahora, cuanto más responsabilidad aceptas, más control sientes que tienes sobre tu vida, no solo control físico y financiero, sino control emocional. Sientes que estás a cargo, y cuanto más control tienes, más libertad tienes. Si le preguntaras a la gente por qué quieren comenzar su propio negocio, por qué quieren mucho dinero, si les preguntas una y otra vez, la pregunta final que siempre te darán es para ser libre. Todos queremos ser libres. Amamos la libertad. Ningún ser humano ha dicho alguna vez que tengo demasiada libertad. Por favor, quítame algo. Hay políticos que creen que los miembros del público votante tienen demasiada libertad y creen que han sido elegidos para quitar esa libertad mediante impuestos y regulaciones. Pero nunca hay una persona que diga que tengo demasiada libertad. Por favor, graba mi ingreso. Por favor, regúlame y restringe mi comportamiento para que haga cosas que tú creas que son buenas para mí. Cuando lo pones así, nadie nunca diría eso, y sin embargo, este es uno de los grandes dilemas del día. Entonces, cuanto más responsabilidad aceptas, más control tienes. Cuanto más control tienes, mayor libertad tienes. Y cuanto más libertad tienes, más emociones positivas tienes. Así que hay un enlace directo, 1 a 1 entre responsabilidad y control, libertad y emociones positivas. En el extremo inferior del espectro, la irresponsabilidad conduce a la falta de control, sentirse fuera de control, una falta de libertad. Sientes que eres controlado por otras personas y emociones negativas. Ahora, pasé 4.000 horas y varios años de mi juventud estudiando el concepto de emociones negativas. Este es uno de los trabajos más importantes que se han realizado basados en personas de todo el mundo. Porque lo único que se interpone entre tú y una vida fabulosa son las emociones negativas, el miedo y las emociones negativas. Si no tienes emociones negativas, ya que la naturaleza aborrece el vacío, ¿con qué se llenará tu mente? Si no tienes emociones negativas, la mente no permanece vacía. ¿Con qué se llena? Se llena de emociones positivas de amor, felicidad, alegría y aceleración. Así que el gran negocio de sí. La vida es eliminar las emociones negativas, y eliminar las emociones negativas es la clave para desbloquear el poder de tu mente subconsciente y supraconsciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, he descubierto cómo hacerlo y funciona como un dique. Así que aquí decimos el truco de las emociones negativas. Esto es mi creación. El árbol de las emociones negativas es algo que diseñé, y en el árbol de las emociones negativas, lo que tienes aquí, digamos que este es el árbol de las emociones negativas, luego tienes el tronco y luego tienes el sistema de raíces, aquí está el suelo. En el árbol de las emociones negativas crecen los frutos del árbol de las emociones negativas, que son la ira, el miedo y la duda. Y luego está la envidia, el cabello verde, el monstruo de ojos verdes. Luego está la envidia. ¿Sabes que la envidia es la fuerza motivadora principal de la mayoría de la política moderna? Es aquellos que tienen menos envidia de aquellos que tienen más y votan por personas que prometen quitárselo, y luego su hermana gemela, el resentimiento. La envidia y el resentimiento van juntos de la mano. Y luego está hay autoduda y hay
Hay todo tipo de miedos y hay alrededor de 54 emociones negativas, y estas son como árboles, son como frutas en los árboles. Entonces, ¿cómo te deshaces de las emociones negativas? Bueno, decimos que lo primero que haces es que privas las raíces, privas el sistema de raíces, porque si privas el sistema de raíces, el árbol se marchitará y morirá. Así que hay dos factores esenciales que mantienen las emociones negativas, que las crean y las mantienen vivas. El primero es la justificación el primero es la justificación. Es cuando sientes que estás justificado en tu emoción negativa. De hecho, la justificación es cuando dices, tengo derecho a esta emoción negativa debido a lo que esta persona hizo, y lo que esta persona dijo, y lo que esta persona me dijo. Soy injustificado, y lo que hacemos es hablar. Hablamos mientras conducimos. Tenemos una conversación continua pensando en todas las razones por las que estamos justificados en estar enojados, molestos y negativos sobre esta persona. Eso es todo en lo que pensamos. Tengo derecho a esta emoción. El otro factor que crea emociones negativas, es la identificación. La identificación es tomar las cosas personalmente. Si no podemos tomar las cosas personalmente, entonces lo que sucede es que no podemos asociar ninguna negatividad con ello, si no es personal. Por ejemplo, si alguien robó una tienda en Bangladesh hace 2 semanas y tomó todo el dinero de las personas pobres, no sufrimos ninguna emoción negativa por eso, porque no lo tomamos personalmente. Miramos experiencias desafortunadas que suceden en el mundo, terremotos y tsunamis, y así sucesivamente, pero no nos emocionamos por ellos porque realmente no nos afectan. ¿Cuántas personas se fueron a la cama dando vueltas y llorando por el tsunami japonés y el cierre del reactor nuclear? Leeríamos en el periódico y luego simplemente veríamos otra cosa en la televisión. Iríamos a la sección de cómics o a deportes. Quiero decir, para nosotros no hay emoción asociada a eso, porque no lo tomamos personalmente. Y así que si dejas de justificar y crear razones por las que tienes derecho a la emoción negativa y dejas de identificar tus emociones negativas, comienzan a marchitarse y morir. Ahora, ¿cómo privamos a los frutos del árbol de las emociones negativas? Nos volvemos no críticos. Si puedes volverte no crítico, en ese caso simplemente te niegas a juzgar, simplemente te niegas. Como dicen que el prejuicio es un juicio previo. Y entonces lo que haces es que no juzgas. En la Biblia, que es un libro que ofrece muchas ideas sobre la paz mental, dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. En otras palabras, si juzgas a otras personas, ellos te juzgarán a ti. Así que lo que haces es que no juzgas, y si no tomas partido o una opinión, no tienes emoción adjunta a ello. Desconecta completamente la emoción. Así que, cuando escuchas algo, no te enfades o te pongas enojado por ello. Simplemente no juzgues. Dices, bueno, veamos todos los hechos. He trabajado con grandes líderes cuyas empresas enfrentan tremendas crisis y en cada caso están tan tranquilos como el agua. Están tranquilos y son pasivos. Y no juzgan. Dicen, bueno, veamos exactamente qué sucedió. Y así hacen preguntas. He escrito un libro sobre esto. Se llama Estaba a punto de llamarse Momento Crítico. Lo llamaron Punto Crítico. Pero lo que básicamente dice es que enseña a la gente a detener el reloj, mantener la calma, obtener los hechos y no juzgar, no enojarse, no alterarse. Se mantienen calmados, y la medida de cuán exitoso eres como persona es cuán tranquilo puedes permanecer cuando hay turbulencia en el mundo que te rodea, en lugar de involucrarte inmediatamente. El segundo es identificar, no tomar las cosas personalmente, y así que decimos aquí nos volvemos no críticos, y en segundo lugar nos desidentificamos. Practicamos el desapego. Toda la religión budista, por cierto, que afecta a alrededor de 600 millones de personas en el mundo hoy y que tiene algunos preceptos hermosos, es el desapego.
Es solo cuando nos apegamos a un resultado, cuando nos apegamos al dinero, cuando nos apegamos a una relación o nos apegamos a un trabajo. Es solo cuando nos apegamos y nos involucramos emocionalmente en ello que puede causarnos alguna infelicidad, enojo, resentimiento o negatividad. Por eso es tan importante retroceder y desapegarse emocionalmente para no molestarse por ello. Y dices, bueno, es solo como pensamos en las cosas que sucedieron en el pasado. Dices, bueno, las cosas simplemente suceden. Tan simple como eso, las cosas simplemente suceden. Y dices que las cosas simplemente suceden. Bueno, esto pasó. Sí, las cosas suceden. Ya sabes, la vieja expresión, ocurre. Sí, las cosas ocurren, y si puedes decir eso, entonces te mantienes tranquilo. Ahora, aquí hay un punto interesante. La calma es lo que conduce a la paz mental. La calma también es coextensiva con la autoestima, la autoconfianza, la eficacia, la creatividad. Cuando te involucras emocionalmente en cualquier cosa, todos tus poderes mentales superiores creativos se apagan y vuelves a la lucha o huida, tu sistema límbico, miedo, ira, etc. Mientras te involucres emocionalmente, no puedes pensar con claridad. Hay una frase de Francis Bacon que dice que hace a un hombre que no puede ser fiel a sus propios fines de ninguna manera. En otras palabras, nos emocionamos tanto, así que la clave es mantener la calma. Por eso dicen, respira profundamente, cuenta hasta 10, mantén la calma, desvincúlate, obtén los hechos, no te alteres, no te involucres. Bueno, así es como privamos a las emociones negativas. Descubrirás que las personas que no tienen emociones negativas son mucho más tranquilas y positivas que otras. Sin embargo, hay algo aún mejor, y es que la clave para deshacerte de las emociones negativas es cortar el tronco del árbol. Es cortar el tronco del árbol, que es la culpa. La culpa es la raíz del 99% de las emociones negativas. Descubrimos que si esto es culpa, si cortamos el árbol, es casi como si estas emociones negativas fueran luces en un árbol de Navidad y el árbol de Navidad está enchufado a la pared. Es como si desconectas una luz del árbol de Navidad de la pared, que sucede con todas las luces simultáneamente. Se apagan todas y cuando dejas de culpar, todas tus emociones negativas se detienen y mientras no estés culpando, tus emociones negativas se detienen. No tienes emociones negativas y en ese momento tu mente comienza a llenarse de emociones positivas. ¿Cómo dejamos de culpar? Bueno, esto es tan simple y tan poderoso que literalmente, para mí, cambia la vida. Todavía tengo que usarlo todos los días porque tu vida está llena de personas. ¿Difíciles y contratiempos inesperados? Por supuesto que sí. Entonces, la única pregunta no es qué sucede, no puedes cambiar eso, puedes cambiar cómo respondes, tu responsabilidad de respuesta. Nada ni nadie te hace enojar, no hay enojo o negatividad en una situación por sí sola, no tiene emoción adjunta a ella más que una roca. Toda la emoción en una situación es la emoción que tú pones en esa situación por la forma en que la interpretas para ti mismo. Por cierto, justificando o identificando o culpando. Así que eliminando la culpa y las emociones negativas, las eliminas utilizando la ley de sustitución. Y la ley de sustitución dice que reemplaces el pensamiento de culpa con esta afirmación: yo soy responsable. Ahora, esto parece tan simple y sin embargo, sigo pensando en ello y lo uso todos los días. Es imposible culpar. Es imposible aceptar la responsabilidad y culpar al mismo tiempo. Uno cancela al otro, por lo que es imposible ser negativo y aceptar la responsabilidad. Es imposible no sentirse capacitado cuando aceptas la responsabilidad. Así que di estas palabras. Di, yo soy responsable. Ahora quiero que pienses en cualquier experiencia negativa en tu vida que todavía te cause enojo, molestia, infelicidad y solo di en su lugar, yo soy responsable. Solo piensa para ti mismo, yo soy responsable, yo soy responsable. Ahora, lo que aprendí que tuvo un gran impacto en mi mente es que racionalizamos. Al racionalizar,
Racionalizamos mentiras. Usamos nuestra mente para pensar en todo tipo de razones por las cuales tenemos derecho a nuestras emociones negativas. Así que ¿qué hacemos en lugar de eso? Es usar nuestra mente para cancelar las emociones negativas y pensar en razones por las cuales no deberíamos tenerlas. Y en lugar de usar nuestra mente en contra de nosotros mismos, al cometer el harakiri emocional donde te cortas las entrañas y clavas el cuchillo en ti mismo y te haces infeliz y miserable, lo que haces es usar tu mente para eliminar la expresión de emociones negativas. Así que si piensas en cualquier experiencia negativa en tu vida, simplemente dices: espera un momento, yo soy responsable, y luego piensas en qué manera soy responsable. Si estás lidiando con una situación negativa que has tenido durante mucho tiempo, la primera vez que te lo recomiendo es muy difícil porque te has enamorado de tu negatividad y no quieres que te la saquen. No, porque las personas no quieren renunciar a su negatividad, así que tendrás que jugar con esta idea y decir: espera un momento, digamos que tuviste una relación horrible y la persona te trató muy mal y terminó con un divorcio horrible y estrés emocional, y así sucesivamente. Lo que haces es decir: espera un momento, yo soy responsable. Soy responsable. Ahora, ¿cómo y de qué manera podría ser yo responsable? Bueno, me metí en esta situación. Me casé con la persona. Cuando estaba claro que no iba a funcionar, me quedé en la situación. De hecho, incluso antes de casarme, sabía que no era una buena idea, pero lo hice de todos modos porque mi madre esperaba que lo hiciera. Ya habíamos enviado las invitaciones y podría haber salido. El 38% de las personas que se casan dicen que, si no fuera por todos los invitados, ya habrían cambiado de opinión. El 38% de las personas se dan cuenta de que no lo harían. He tenido esta gran experiencia. Estaba tomando un taxi al aeropuerto y le dije al taxista: por favor, llévame al aeropuerto. Él dijo: ¿a dónde tienes que ir? Yo dije: bueno, me voy a Vancouver. Él dijo: bueno, es agradable recoger a alguien que sabe a dónde va. Yo dije: ¿de verdad? Él dijo: sí, tuve un viaje anoche. Fue realmente interesante. Me llamó esta mujer para ir a su casa y recogerla, pero se suponía que tenía que ir al callejón trasero y esperar, y el pasajero saldría. Así que conduje. Encontré la dirección y había coches arriba y abajo de ambos lados de la calle, las luces encendidas, una gran fiesta en verano y gente por todas partes pasándolo genial. Así que dije: voy a dar la vuelta a la manzana. Y se detuvo en el callejón y esperó, y unos 5 o 10 minutos más tarde, esta mujer salió corriendo con sus maletas hacia el coche y dijo: llévame al aeropuerto. Y él dijo: genial. Empezó hacia el aeropuerto y le preguntó: ¿a dónde te diriges? Ella dijo: el primer avión en cualquier dirección. Ella dijo: no me importa. Y él dijo: ¿de verdad? Él dijo: nunca he tenido eso antes. Él dijo: ¿ves a toda esa gente allí atrás? Él dijo: esa era mi recepción de bodas. Acabo de casarme esta tarde y sabía que no debería casarme con ese tipo. Y cuando llegué a casa y me estaba desvistiendo, ya sabes, cambiándome después de la boda, ella se sentó en mi habitación y dijo: Dios mío, qué error he cometido. Esto es realmente estúpido. Dijo: me largo de aquí antes de que vaya a más. Dijo: llévame al aeropuerto. Cojo el primer avión en cualquier dirección. Y lo hizo. Y aún así, el 38% de las personas que se casan piensan así. Esto lo cuentan los consejeros matrimoniales, por cierto, que asesoran a las parejas. Encuentran, en promedio, según un estudio de 100,000 parejas asesoradas, que aproximadamente el 38% decide no casarse. Mi punto es que, si tuviste un maltrato comercial, ¿quién te metió en él? ¿Fuiste tú mismo? ¿Tomaste la decisión tú mismo? ¿Tuviste algunas dudas, pero seguiste adelante, o no averiguaste lo suficiente? En otras palabras, usa esta mente brillante tuya para pensar en todas las razones por las que eres responsable. Y al hacerlo, verás que la negatividad comienza a desaparecer y dejarás de ser negativo sobre la otra persona. Dirás:
Oye, soy un adulto. Tomé algunas decisiones equivocadas. Ahora, eso fue realmente tonto. Y luego empieza a decirte a ti mismo, esa fue una decisión tonta. Fui realmente estúpido al hacer eso. Si hubiera hecho más investigación o hubiera pensado en ella, habría escuchado mi intuición y así sucesivamente. Ahora estás usando tu mente para mantenerte tranquilo, positivo y claro, y sigues diciendo, oye, soy responsable, soy responsable. Y mientras dices, soy responsable, desconectas el enchufe del árbol de emociones negativas y todas tus emociones negativas se detienen. Si tienes problemas para dormir, simplemente sigue diciéndote a ti mismo, soy responsable, estoy teniendo problemas. Cuando estés conduciendo y pensando en algo que te molesta, simplemente sigue diciendo, soy responsable, y encuentra razones por las que lo eres. A medida que te concentras, porque tu mente solo puede pensar en una cosa a la vez, al pensar en las razones por las que podrías ser responsable en esta situación, tus emociones negativas se detienen y eventualmente simplemente se detienen por completo y no vuelven. Si aplicas esto, por cierto, a una situación negativa en tu vida que todavía te enoja cuando piensas en ella, si lo aplicas durante unos días, cada vez que esa memoria aparezca, la cancelarás diciendo, espera un momento, soy responsable. Dentro de unos días, dejará de aparecer y eventualmente desaparecerá por completo, y dirás, ¿sabes? No he pensado en esa situación durante 2 o 3 semanas. Y cuando aparezca, simplemente la rechazarás como en el juego de golpear el topo. La golpearás y dirás, espera un momento, soy responsable. Y se detendrá de nuevo. Pronto desaparecerá para siempre. Y una situación que te tendría dando vueltas y vueltas por la noche, dentro de muy pocos días, habrá desaparecido para siempre. Nunca volverá. Es como un fuego que se extingue y se enfría. No importa cuánto combustible le pongas, no importa cuánto pienses en ello, no queda emoción. Puedes pensar en ello con completa tranquilidad, puedes pensar en la persona, incluso conocer a la persona, incluso recordar la situación, pero no hay emoción. Te has desvinculado de las emociones negativas. No hay emoción en ello, y esta es la clave. Porque cuando desbloqueas las emociones negativas, entonces tu vida entera comienza a explotar. Por eso decimos responsabilidad versus culpa. Ahora, esta es una pregunta que hemos tenido muchas veces. La gente dice, cuando aceptas responsabilidad, no estás aceptando que eres el culpable. Así que decimos que la culpa siempre mira hacia atrás, hacia el pasado, y lo que no se puede cambiar, lo que dijo, lo que ella dijo, lo que él hizo, lo que ella hizo, y si solo él o ella hubiera hecho o no hecho algo. Pero la responsabilidad siempre mira hacia el futuro. La responsabilidad siempre pregunta, ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Recuerda que la mente consciente solo puede sostener un pensamiento a la vez. Si estás pensando en el futuro y hacia dónde vas y lo que quieres hacer ahora, no puedes pensar en el pasado y en lo que sucedió, lo que te hace infeliz. Así que pensar en el futuro te hace feliz, te da una sensación de poder, te da una sensación de libertad y control, y te obliga a pensar en lo que quieres. Hay una línea maravillosa de Helen Keller donde dice, cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti. Cuando piensas en lo que quieres y hacia dónde vas, todas las cosas negativas quedan atrás y dejas de pensar en cosas negativas. Y si haces algo habitualmente, si haces algo repetidamente una y otra vez, ¿qué desarrollas eventualmente? Desarrollas un hábito, así que muy pronto desarrollas el hábito de ver el lado positivo. Ahora, esto no es ser poliánico o pretender que no hay problemas en la vida. Es simplemente darse cuenta de que solo cuando estás tranquilo, claro y relajado, eres realmente efectivo al responder y ocuparte de los problemas. No puedes ocuparte de los problemas si estás molesto, enojado, frustrado y atacando a otras personas. Y cuando dices,
soy responsable, es como si Jesús calmara las aguas. Decimos, soy responsable, y tus emociones se calman. Y luego puedes enfrentarte de manera efectiva a lo que tengas que enfrentar y nunca culpar a nadie más. Decimos que a la gente le encanta su sufrimiento, y esto es otra cosa que descubrirás. La gente se enamora de su sufrimiento y se vuelve habitual. ¿Cómo puedes saberlo? Porque les encanta hablar de su sufrimiento. Los encuentras un año después, 2 años después, 3 años después, y siempre tienen un cuento de desgracias. Siempre hablan de su espalda mala, de su esposa mala, de sus hijos insoportables, de su jefe y de la economía, y así sucesivamente. Son como Joe B.T. Espelk en el cómic de Little Abner, que camina con una tormenta con rayos y nubes negras sobre su cabeza donde quiera que vaya. La gente se desploma y los coches chocan, y la gente se cae de los puentes, y así sucesivamente. Hay personas así. Una vez tuve una mujer trabajando para nosotros y era tan negativa que después de hablar con ella por un tiempo, realmente admirabas la inteligencia de su esposo. Ella era tan negativa, tan crítica y tan enojada que si caminaba cerca de nuestra fotocopiadora, se paraba. Era una fotocopiadora nueva y dejaba de funcionar. Compró un coche nuevo y lo condujo lejos del concesionario y por el camino. Y se consumió en llamas. Literalmente explotó y se consumió en llamas, y ella salió y se quedó junto al lado de la carretera. El auto comenzó a humear y se detuvo, y ella salió, y las llamas surgieron y el auto simplemente se quemó. Volvieron e hicieron un análisis forense del auto y dijeron que no había nada malo con el auto. Quiero decir, es un auto nuevo y es el tipo de auto que esto nunca sucede. Pero te diré lo mismo. La misma actitud negativa que paralizaba nuestra fotocopiadora siempre que ella se acercaba, simplemente destruyó el auto. Quiero decir, ella era tan negativa y estaba tan absorta en todo lo malo. Solo pensaba en su sufrimiento y en lo mal que la había tratado su esposo anterior. Eso es todo en lo que podía pensar, en su esposo. Así que cuando conoces a personas que están enamoradas de su sufrimiento y les encanta hablar sobre su sufrimiento, lo que deberías hacer es, como dijo Emerson, darles un buen sacudón y ponerlos en contacto con su verdadero yo. Entonces, Bárbara y yo solíamos llamar a esto el consejo, y yo llegaba a casa y ella, Bárbara, quería ser consejera en un momento, y se dio cuenta de que si iba a ser consejera, tendría que lidiar con el sufrimiento de las personas todo el tiempo. Entonces, iba a lidiar con su sufrimiento, volvía a casa sintiéndose fatal, con ganas de ir y cerrar las cortinas o las mantas sobre su cabeza de todos modos. Así que dijo que no iba a hacer eso. Entonces, lo que hizo es que decidió convertirse en una consejera emocional muy rápida y eficiente. Y ella daría el consejo, y este es el consejo. Si alguien te cuenta sus problemas, escucha y luego responde con lo siguiente. Eres responsable de tu propia vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cada vez que alguien te da un problema y tú no estás sonriendo, yo digo, sí, todo eso es muy cierto. Pero tú eres responsable de tu propia vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora, mientras sigas recordando que eres responsable de tu propia vida, yo soy responsable de mi propia vida. Si no estoy feliz, depende de mí cambiarlo. Diles a otras personas, eres responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? No, no quiero escuchar esto. No me importa lo que él hizo, lo que ella hizo, nada de eso. No quiero saber nada. Recuerda que cuando recompensas a las personas animándolas a hablar de sus problemas, todo lo que hablan son sus problemas y pronto vuelven, te llaman tarde en la noche, vienen a visitarte los fines de semana, te conviertes en una estación de primera etapa emocional en la que siguen parando. Entonces lo que haces es no animarlos, dices, bueno, eso es realmente lamentable, pero tú eres responsable de tu propia vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y ellos dirán, oh, sí, 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 pero sí, pero sí, pero sí, pero... Y te contarán todas las razones por las que él hizo, ella hizo. ¿Sabes algo? Sí, sé que escuché eso, pero tú eres responsable. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Sabes que va a pasar dos cosas. Una es decir, sabes, tienes razón, no puedo pasarme el día quejándome todo el tiempo, podría hacer algo. O la segunda cosa es simplemente dejar de venir. Descubrirán que no eres una persona muy interesante, no eres muy compasivo porque no estás dispuesto a pasar la mitad de tu vida mientras te cuentan sus problemas. Entonces, la existencia de una emoción negativa que no dejarás ir te hará permanecer en el mismo lugar, girar tus ruedas y dar vueltas en círculos por el resto de tu vida. Ahora bien, este es uno de los grandes pensamientos revolucionarios que aprendí. Primero que todo, desconectas todas tus emociones negativas simplemente diciendo las palabras soy responsable. Esto es lo que aprendí. Todo el mundo está en desacuerdo con esto. Todos en esta sala están asintiendo y sonriendo. Nadie está diciendo no, no asumo la responsabilidad. Todos dicen sí, pero... y luego dicen excepto por una cosa. Excepto por esa persona que me hizo sucio. Excepto por esa persona. Y lo que hacen es que mantienes una, sigues manteniendo una. Y dicen, voy a mantener esta porque no lo sabrá. Solo sonreiré y diré que sí, pero estoy guardando esta. Ese hijo de puta le debo grande y no lo voy a soltar. He invertido demasiada ira en esto como para dejarlo ir. Y así, lo que los psicólogos han encontrado, y Joan es una psicóloga aquí. Te pareces mucho a ella, Joan, por cierto. Imagina que compraste un Mercedes-Benz 450 Cell completamente nuevo, hermoso coche, fabuloso en todos los aspectos. Cuesta $120,000, fabulosa ingeniería, hermoso motor, todo funcionando perfectamente. Y digamos que esta es la parte delantera del coche con el símbolo, TADA, y así sucesivamente. Y aquí está, y así sucesivamente. Y sin embargo, hubo un problema en la fábrica. Nadie lo detectó, pero instalaron uno de los frenos al revés en una de las ruedas delanteras. Lo instalaron al revés para que esa rueda no girara. La rueda está bloqueada en su lugar. Ahora entras al coche, lo arrancas y, por supuesto, tienen un tren de transmisión que impulsa las ruedas traseras. Lo arrancas y pisas el acelerador y el coche comienza a moverse, pero esta rueda no girará, está bloqueada en su lugar. ¿Qué le sucederá al coche? Sí, el coche comenzará a girar en círculos, comenzará a girar alrededor de esta rueda. Acabo de explicarte sobre un título universitario de 4 años en psicología moderna. Las personas. Infelices son personas que tienen un freno bloqueado y como resultado dan vueltas en círculos toda su vida. Nunca avanzan, nunca son felices, nunca se hacen ricas, nunca tienen grandes relaciones, nunca tienen buena salud. Están constantemente dando vueltas en círculos. Todo el propósito de la psicoterapia es ayudar a las personas a identificar qué es eso, ya sea que se remonte a la infancia o a una relación, o a una vergüenza o algo más. Pero si tienes un freno bloqueado donde no has dejado ir, entonces tu vida dará vueltas en círculos para siempre. Esta es una de las razones por las que las personas que han pasado por este proceso del que estamos hablando y finalmente acuerdan tener el valor de dejarlo ir. Se necesita un valor tremendo para dejar ir algo que fue tan doloroso cuando eras joven, pero tener el coraje de asumir la responsabilidad y alejarte emocionalmente de eso, la capacidad de hacerlo te libera. Y en un corto periodo de tiempo, esa situación es como una bolsa de basura que dejaste al lado del camino. Se ha ido para siempre, cae del horizonte y de repente tu vida entera, como ese coche, ahora puede ir a lugares extraordinarios a grandes velocidades si puedes deshacerte de esa única cosa. Pero es difícil hacerlo. Se necesita valor para hacerlo. Se necesita carácter. Se necesita fortaleza. Y la única forma en que puedes hacerlo es comenzar a trabajar en ello y trabajar en ello diciendo soy responsable. Y luego hay una cosa más que puedes hacer, que es nuestra siguiente sección llamada soltar tus frenos. Este es el freno que tienes puesto. ¿Cómo liberamos el freno? Ves, si fuera fácil soltar tus frenos, todo el mundo sería feliz y alegre y popular y delgado y rico.
Son los frenos que tenemos puestos los que nos están frenando, y son invariablemente frenos psicológicos y emocionales. Así que lo que tenemos que aprender a hacer es soltar nuestros frenos para que seamos libres y podamos simplemente volar.